tu verdad llene este lugar y que tú suplas, Señor, mis deficiencias como hombre y que tu Santo Espíritu nos instruya. Gracias por la vida de mis hermanos, de mis amigos, de todos los que han tomado el tiempo de estar en esta reunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy traigo un mensaje que me ha dado vueltas en la cabeza por mucho tiempo, pero no lo había estructurado todavía. Y pues el Señor me ha permitido esta semana comenzar a darle forma a este estudio. Y vamos a hablar durante algunos domingos de la necesidad del establecimiento de una iglesia de carácter contracultural. Como el pastor está empezando a hablar enredado, no estoy hablando en lengua, vamos a explicar algo de conceptos para poder comenzar con el mismo idioma todos. Cuando hablamos del necesario establecimiento de una iglesia contracultural, lo primero que tenemos que definir es qué es contracultural, ¿verdad? Porque es un asunto importante. La contracultura, hermanos, es definida como los valores, las tendencias y las formas sociales opuestas a las establecidas en una sociedad. Es un movimiento social, cultural, y en este caso, al ser una iglesia, sería un movimiento espiritual, caracterizado por la oposición a los valores culturales e ideológicos establecidos en una sociedad. En otras palabras, es ir en contra de lo que la sociedad establece y de la manera en que se piensa socialmente y de las formas en que las ideologías están formando la sociedad moderna. La iglesia necesita transformarse en una iglesia contracultural. Más sobre el término, bueno, es un término algo moderno, un término acuñado por un estadounidense de apellido Roszak, Theodore Roszak, en 1968, en un libro acerca del nacimiento de la contracultura, y era un término que él usaba para referirse a esos movimientos culturales, sociales, que llevaban oposición a la cultura paternal establecida, o sea, que se desvinculaban completamente de la cultura de donde venían y eran totalmente opuestos. Por ejemplo, él se refería como contracultura al movimiento hippie. ¿Se acuerdan del movimiento hippie en los 60? Él decía eso es un movimiento contracultural, porque no viene de sus padres, es una cosa completamente opuesta, va en contra de la sociedad. Él se refería a contracultura, por ejemplo, a los bohemios, ¿no? Que también nacieron y duraron por mucho tiempo, esa cultura bohemia, y él hablaba de que eso era una cultura contracultural. Si bien el término es moderno y se refiere a ese tipo de cosas, en este estudio lo vamos a usar para referirnos entonces al movimiento cristiano auténtico. Porque hay que hacer la aclaración de que el cristianismo como tal, el cristianismo verdadero, desde su inicio siempre ha sido un movimiento contracultural. Siempre ha sido un movimiento contracultural. Si usted lee los evangelios y lee acerca de lo que hablaba Jesucristo, eso iba totalmente en contra de su cultura en su época. Iba en contra del fariseísmo, iba en contra del establecimiento de los líderes religiosos de su época. Era un movimiento completamente en contra de su cultura, contracultural, contra la corriente cultural. Si usted mira la iglesia del primer siglo, en su conducta y en su mensaje era tan opuesta al imperio romano que le rodeaba, que fue perseguida durante más de 200 años. Desde el 64 con Nerón hasta después del 300, en los días de Constantino, tenemos persecución para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia representaba un movimiento contracultural, en contra de su religión, en contra de su cultura, en contra de sus prácticas sexuales, en contra de todo lo que predicaba el imperio romano. La iglesia siempre ha sido un movimiento contracultural. Y si seguimos avanzando a través de la historia, pues la iglesia pasa de allí a luchar contra su propia corrupción, porque la iglesia se empieza a corromper cuando se vuelve estatal, cuando el imperio romano la adopta como religión oficial. La iglesia comienza un proceso de corrupción muy fuerte y empieza a levantarse dentro de la misma iglesia personas que iban en contra de la corriente, personas que iban en contra de esa cultura establecida. Y entonces ahí nace el movimiento monacal, ahí nace el ascetismo. Movimiento monacal se refiere a los monasterios, a la gente que se aislaba para poder vivir una vida de fe genuina. Y el ascetismo se refiere a las personas que se aislaban completamente, se iban a vivir en cuevas, se iban a vivir en lugares y abandonaban sus dones materiales con el fin de santificar su vida. Eso nació en ese entonces allá, pero era un movimiento contracultural. Y ni hablemos, o no hay necesidad de hablar, porque tal vez ya saben un poco más de eso, del movimiento reformador del siglo XVI, que realmente fue un movimiento totalmente contracultural. ¿Por
porque la iglesia había llegado a un punto de corrupción donde estaban vendiendo la salvación, cambiando la salvación por dinero, y los hombres que llegaron a la fe a través de la lectura de la palabra se opusieron vehementemente a esas prácticas retorcidas y corruptas de la iglesia, y ahí se levantó la reforma protestante de la cual todos nosotros somos herederos. Entonces la iglesia históricamente ha sido un movimiento contracultural. Pero desde los días del paganismo grecorromano y desde los días del barbarismo, o sea, me refiero a las tribus bárbaras del norte, en Europa, de los nórdicos y todo eso, no se había visto sobre la faz de la tierra un movimiento cultural establecido tan fuertemente y que fuera y quebrantara no solo las leyes de Dios, sino la lógica humana, el razonamiento humano, como lo hace hoy en día el movimiento progresista. El movimiento progresista, apoyada por una cantidad de recursos, por una influencia política globalista y por el anhelo de cumplir con una agenda política establecida por la ONU llamada la Agenda 2030, que no me estoy inventando esto lo puede usted buscar en internet y conocer de qué estoy hablando. Y es un asunto tan extremadamente fuerte porque es lo que establece el pensamiento social moderno. Y por eso es que obliga a la iglesia genuina a retomar su papel de ser un movimiento contracultural, de ser un movimiento en contra de la cultura establecida. Como yo sé que algunos están empapados del tema, pero sé también que unos no tienen ni idea de por qué el pastor está hablando de estas cosas que no entienden. Entonces, les voy a explicar cuando hablo de progresismo. Voy a intentar encapsular en tres grandes grupos que vamos a estudiar, o en tres secciones que vamos a estudiar, en qué consiste el pensamiento progresista y por qué la iglesia tiene que ir en contra de él. Todo lo que he dicho se resume en eso. Vamos a hablar del movimiento progresista y de por qué la iglesia tiene que ir en contra del movimiento progresista y por qué no existen cristianos progresistas. No son compatibles las dos cosas. Les voy a decir qué es el movimiento progresista en tres frases. Tal vez estoy encasillando mucho, englobando mucho, pero es la manera en que he encontrado para hablarles. El movimiento progresista establece tres postulados básicos. El primero es un abandono de la identidad individual. Un abandono de la identidad individual. El segundo es un ataque exterminante a la familia tradicional. Y el tercero, una persecución sistemática a la fe y sobre todo a la fe cristiana. En eso consiste el pensamiento progresista moderno, y en esas tres tendencias la iglesia tiene que pararse firme y decir: yo no puedo compartir con el progresismo esta manera de ver la vida, y esta manera de entender el mundo, y esta manera de pensar. La iglesia tiene que ser, o tiene que renacer una vez más, como un movimiento contracultural por estas tres razones. Esto es el progresismo. Son tres grupos que vamos a estudiar, tres cosas que vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar la primera. Hoy vamos a ver en qué consiste el esfuerzo del progresismo por establecer un abandono de la identidad individual. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Y vamos a ver por qué la iglesia tiene que oponerse a esto. Tenemos que ser entonces una iglesia contracultural porque la cultura actual busca un abandono de la identidad individual. Esta es la primera razón. La cultura actual busca un abandono de la identidad individual. Y lo hace primero que todo concibiendo al ser humano sin origen definido. El ser humano, para la sociedad moderna, no tiene un origen definido, y eso despoja al ser humano de su valor intrínseco, de su valor natural. Y este es el primer gran problema del sistema ideológico moderno, que concibe al hombre como un ser producto del caos. ¿Cuántos hemos escuchado del origen del hombre en el colegio? Esto no es un asunto nuevo, esto es un asunto que lleva al menos 80 años gestándose y que está en su cumbre de destrucción, pero que tiene mucho tiempo. Así que todos nosotros fuimos de alguna manera adoctrinados por este sistema. Y usted estuvo en el colegio. ¿Cuál profesor abrió la Biblia para explicarle cuál era el origen del hombre? Ninguno. Y hay de que alguien hablara de la Biblia,
delante de ellos. ¿De dónde viene el hombre según la ciencia no moderna? Eso no es moderno, eso es una cosa muy vieja. Según la falsa ciencia de la evolución. En otras palabras, para el sistema ideológico moderno, se concibe al hombre como un ser producto del caos, como un ser producto del azar, de un universo sin control. Se predica, porque es una predicación que ellos hacen, sin fundamento alguno en ciencia, que la humanidad es producto de un proceso evolutivo en el cual los átomos que eran parte del universo, que explotó y tal cosa, bueno, los átomos que hacen parte del universo, por medio de un proceso de millones de años, esos mismos átomos que componen las estrellas, que componen los elementos, que componen todo, ahora en este tiempo están componiendo nuestro cuerpo. Pero después pasarán a componer otra vez esos átomos, las estrellas, las piedras y todo eso. En otras palabras, todos somos polvo de estrella. Tal vez alguna vez han escuchado esa frase, ¿no? Ay, cómo suena de bonito eso, pero tan falso que es. Y tan peligroso que es esa frase. Porque lo que encierra es una rebelión contra la palabra de Dios y contra el testimonio dado por las Escrituras. Así que, según la ciencia, nosotros estamos en una especie de ciclo. Ahorita nuestros átomos nos componen, pero pronto volveremos a ese ciclo eterno de la materia. Y al predicar esto, el hombre pierde su valor. Porque si simplemente somos eso, somos materia que coexiste, que está unida por el azar, por el caos, ¿qué diferencia hay entre nosotros o entre ustedes y la silla en la que están sentados? Ninguna. ¿Y qué diferencia hay entre usted y la baldosa sobre la que está parado? Ninguna. ¿Qué valor tiene usted superior a ese piso en el que está parado? Ninguno. Y de eso se trata este movimiento progresista, de quitarle cualquier valor intrínseco a la existencia humana, de quitarle el valor al ser humano y decir el ser humano no es más que el perro, el ser humano no es más que el gato, el ser humano no es más que el pez. Y por eso que usted encuentra el movimiento especista hoy en día, donde se defiende el derecho de la vaca, se defiende el derecho del pollo, de las gallinas, pero no se defiende el derecho del bebé que está en el vientre de la mamá. Esa es la razón por la que encontramos esto. Por esto, porque se concibe al hombre sin un origen, se concibe al hombre sin definir su origen, y eso se hace con el propósito de quitarle el valor al ser humano, de despojar de su valor a la existencia humana, porque usted no es más que la planta, usted no es más que el animal, usted no es más que la piedra, usted simplemente no tiene valor para este movimiento ideológico. Mire qué cosa tan peligrosa. ¿Sabe por qué la iglesia no puede estar de acuerdo con esto? Aunque se lo hayan enseñado a usted en el colegio, pero usted ya conoce su origen. ¿Cuántos conocen su origen? Amén. Amén. Isaías 45:12, por favor, todos juntos. Isaías 45:12, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Un texto que me pareció genial, aunque ahorita estaba yo leyendo un texto todavía más bonito, que hablaba de cómo hizo el mar, de cómo extendió todo, cómo era dueño de todo. Un texto maravilloso. Los que estaban leyéndolo yo creo que notaron que era un texto muy, muy bonito en cuanto a la creación y a la creación humana también. ¿Qué tan profunda es una cosa, esta declaración de Dios? ¿Qué tan importante es la declaración que Dios hace, donde dice, yo hice la tierra y yo creé al hombre sobre ella? Esa es la declaración que hace Dios. Se supone que eso es algo que ya sabemos. Todos los que hemos alguna vez leído la Biblia, o hemos escuchado acerca de la palabra de Dios, hemos leído acerca de la creación, porque cuando uno abre la Biblia y la comienza en orden, lo primero que se encuentra es con que Dios creó. Así de sencillo. Pero ¿qué tan profunda es esta declaración? Pues les voy a decir que el concepto de la creación humana por Dios es un concepto fundamental de la teología. Fundamental. Sobre ella se cimienta gran parte de lo que es la teología verdadera y el estudio de la palabra de Dios. No se puede ser evolucionista y cristiano. No se puede creerle a la falsa ciencia y decir que uno conoce a Dios. No se puede. Es así de sencillo, es incompatible.
No estamos en este mundo para quedar bien con todos, para quedar bien con la ciencia, para quedar bien con Dios, porque no se va a poder, no se puede hacer. Entonces, cuando usted entiende que Dios es el creador del ser humano, usted está reconociendo en Jehová nuestro creador, y eso es reconocer que el ser humano tiene un valor intrínseco, no por lo que hace, no por lo que tiene, no por lo que sabe, sino por lo que es como creación. Y eso hace que todo ser humano sea valioso. Esto no, esto acaba con los seres humanos. Los rebaja por debajo de los perros y los gatos. Lo vuelve nada. Pero cuando usted se encuentra en la palabra, el diseño de Dios, y cuando usted se encuentra en la palabra que Dios es el creador, el ser humano adquiere un valor intrínseco, simplemente por lo que es, sin necesidad de que el valor, como está asociada a la cultura moderna, el valor del ser humano no está basado en lo que tiene, en lo que alcanza, en su influencia, en su poder social. El ser humano es valioso por su origen definido, el cual le quiere negar la ideología moderna, el cual le quiere negar el progresismo, porque al progresismo le interesa que el hombre no tenga valor alguno, que la criatura humana carezca de completo valor. Cuando usted acepta que Dios es creador, acepta que cada ser humano es una existencia especial, que todo lo que atente contra la existencia humana es un crimen contra Dios y es un crimen contra la creación sublime del humano. Cuando usted reconoce que Dios es el creador, reconoce también que Dios, por ser el creador, es el dueño de la vida humana y que usted no tiene derecho a tomarla ni a quitarla. Y también implica aceptar a Dios el reconocer que Dios tiene soberanía divina sobre la humanidad, que Él tiene control sobre nosotros. ¿Ya ve por qué esto no le gusta al mundo? ¿Ya ve por qué el progresismo quiere acabar con el origen específico del hombre, que ya está claramente expresado en la Biblia? Quiero pedirle a la nave de mi mano izquierda que me lean Job capítulo 34, versos 18 al 21. Ustedes lo pueden buscar, pero ellos lo van a leer. Job 34, 18 al 21. Vamos a ver, porque si los de este lado ven que ustedes están muy llevados, les van a ayudar. No se vayan a dejar ayudar, lean bien. ¿Listo? Job 34, 18 al 21, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Se dirá al rey perverso y a los príncipes fingidos, cuando menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, y respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin manos será quitado el poderoso, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ven todos sus pasos. Aquí habla entonces del Señor y dice, miren, si usted no se atreve a ir donde el líder, porque se supone que hay que respetarlo y que hay que honrarlo al rey, se está refiriendo al rey o al príncipe, al gobernante, y va en su cara y le dice impío, perverso, seguramente no lo hace porque lo respeta y lo honra. ¿Cuánto menos se va a atrever a decírselo a Dios? Y más cuando en Dios no hay perversidad ni hay impiedad. Al contrario, es extremadamente justo, porque dice, cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, que no le importa si una persona es poderosa o no, si tiene o no, si es bonita o no, si tiene seguidores en Instagram o no, si es influencer o no. A Dios no le importa el poder del ser humano. ¿En qué se basa la gloria del ser humano en un tiempo en que su origen es incierto? Porque eso es lo que está haciendo el progresismo, quitarle al hombre su valor intrínseco. Entonces el hombre desesperado por la aprobación social intenta adquirir valor. ¿Por medio de qué? De vanidades, de dinero, de likes, de seguidores en las redes sociales. Y usted ve una sociedad buscando tener valor.
de alguna manera desesperada, porque el mismo movimiento progresista que rige la sociedad hoy en día le ha despojado de su valor intrínseco, del hecho de que sin ser nada, sin tener nada, sin saber nada, la criatura humana tiene valor, porque su origen tiene valor, el cual es Dios. ¿Me llevan la idea hasta aquí o sigo hablando súper enredado? Ok, ya vamos mejorando. Ok, yo sé que el tema es un poquito enredado al principio, pero es muy, muy relevante, muy importante. Entonces, los hombres niegan a Dios, niegan que Él es el creador, porque aceptarlo obliga al hombre a responderle a ese creador. Obliga al ser humano a encontrar su propósito de existencia en aquel que lo creó. Pero el corazón rebelde del ser humano se niega a someterse a Dios, por lo cual no solo quiere concebir al ser humano sin un origen definido, sino que también el movimiento progresista, nuestro enemigo número uno en la sociedad moderna, el movimiento progresista, que de progreso no tiene sino el puro nombre, pero no progresa para nada, es terrible. El movimiento progresista también busca concebir al hombre sin un propósito definido. Y esto es la crisis social moderna, es una humanidad sin propósito definido. No tienen un origen definido que les dé valor, pero tampoco tienen un propósito definido. Y cuando usted quita al hombre su propósito definido, lo despoja de su significado. Ya usted, con lo anterior, acaba de despojar de valor al ser humano, ¿verdad? Porque le despojó su origen, así que le despoja de valor. El ser humano no vale más que la piedra, no vale más que el perro, no vale más que el gato, no vale más que el pollo, no vale. Pero ahora, usted, con este movimiento progresista y con esta forma de pensar, despoja al hombre de su significado existencial. Y esto acaba al ser humano completamente. Destruye al ser humano. Por eso es el incremento de gente quitándose la vida, muchachos quitándose la vida, porque han sido adoctrinados en este sistema donde ni tienen valor ni tienen propósito. Entonces, ¿para qué van a vivir? Si no tienen valor y no tienen propósito, ¿para qué va a vivir el ser humano? Y miren qué cruel es el sistema progresista. Miren qué cruel es la ideología que se está levantando hoy en día. No solamente le quita el valor al ser humano, sino que le quita el significado de su existencia. Estudiemos este segundo punto. El ser humano cree estar en este mundo, lo que es ser uno no conocer a Dios, porque el ser humano cree que vino a este mundo, y usted lo puede ver en Disney, ojalá no lo vea, ojalá jamás vea Disney, pero usted puede ver en sus películas y todo, que le instruyen al espectador que su propósito en la vida es descubrir el significado de su existencia. Y usted ve a la gente intentando descubrir el sentido de su existencia. ¿En dónde termina la gente refugiándose? Bueno, en dos tendencias. La gente cree que el significado de su existencia está en aquello que le genera placer y bienestar. Es la primera tendencia, una tendencia hedonista muy, muy abundante en este mundo. Pero también hay una tendencia altruista en este mundo, que se cree que el significado de la existencia humana está en ese servicio que se brinda al prójimo, en ese ayudar, en ese vínculo emocional que se hace con el familiar, con el ser querido, con el necesitado. Bueno, ¿suena bonito? Sí, suena bonito. ¿Es verdad? No es verdad. Ahí está el asunto, que las cosas pueden sonar bien, pero de nada sirve si son mentiras. Aunque estas dos cosas, porque ninguna de las dos está mal en sí, o sea, que una persona busque sentir placer, gran parte de las cosas que hacemos durante el día las hacemos para sentir placer. Eso no es un mal en sí mismo. Y que las personas ayuden a los demás y se entregan a los demás y se sacrifican por los demás, tampoco es malo. Sería el colmo decir que eso tiene algo malo. Pero ninguna de las dos tendencias constituye el sentido de la existencia humana. Porque, hermanos, la realización de las metas individuales, por más altruistas que éstas sean, no constituyen el propósito de la existencia humana. Eso es algo que es ilógico. Usted no puede creer que existir es el propósito de la existencia, que es a lo que se concluye en ese tipo de ideologías. Que el hombre, el sentido de su existencia es simplemente existir. Eso no tiene ni sentido, porque usted no puede encontrar el sentido de un sistema dentro del mismo sistema. Tiene que buscarlo afuera, en su creador, para entenderlo. Lo que quiere decir
que obligatoriamente para nosotros los creyentes el sentido de la existencia humana reposa en el Creador, o sea, reposa en Dios. Esta nave, Isaías 43, versos 7 al 11. Ustedes también búsquenlo, porque en la explicación necesito que estén en ese texto. Muy bien, ahí aparece, ya Kevin lo puso grandote, así que bueno, gracias Kevin. Van a leer a la cuenta de 3, ¿listo? Vamos a ver si le echan tierrita aquí a esta nave que la lleva así regulindis. Ustedes van a sacar la cara del barro. A ver. 1, 2, 3. Todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que no dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Si les echaron tierrita, ¿saben? Tienen que defendérselo de aquí ahorita que lo ponga a leer. Bueno, muy bien. ¿Saben que hay un asunto, cuando uno lee la Biblia, yo sé que ustedes también les debe pasar, hay textos que lo marcan a uno y que les parecen geniales. Hay textos que uno los pasa por encima porque simplemente no los alcanza a procesar. Pero es muy, muy bonito cuando esos textos que uno normalmente pasa por encima le empiezan a significar algo a uno y empiezan a comprenderlos. En este estudio que hice, algo pasó con el texto que está en la mitad de los dos textos bonitos que siempre recordamos de aquí de Isaías. Leímos uno en la mitad que es algo confuso, pero que tiene un sentido genial, impresionante. Verán, la gloria de su Hacedor es el propósito de toda la creación humana. ¿Por qué? Pues porque ahí nos dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ahí está eso, está claramente expresado. El problema, claro está, es que el pecado humano le hace al ser humano reacio a vivir con el propósito con el cual fue diseñado. Lo hace perder su propósito de existencia. Y ese pensamiento, hermanos, no es solamente de Colombia, no es solamente de Bogotá. No es que Bogotá se está perdiendo en el progresismo y en estas ideologías. No, esto es un asunto mundial. Estos son todas las naciones de la tierra levantándose y proclamando que tienen la verdad y colocando sus falsos testigos. Testigos que vienen con mentiras a decir, nosotros tenemos la verdad. Escúchenos, porque nosotros conocemos la verdad. Nosotros conocemos el principio de las cosas. Personas que, algunos han vivido menos que nosotros, diciéndonos que conocen con certeza cuál fue el principio de las cosas y que pueden testificar del origen de las cosas. Y en esa explicación que dan del origen de las cosas, adivinen a quién no meten en ningún momento, a quién sacan de taco. A Dios. Eso es lo que dice el texto de la mitad, de aquí. Congréguense a una todas las naciones, júntense todos los pueblos, y preguntan, ¿quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír qué? ¿Dónde está esa idea del primero? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dicen, no, nosotros sí conocemos el principio. Y te meten una cantidad de millones de años para que su ecuación tenga algún sentido y para que uno llegue a creer que a través de una explosión puede haber una creación. Entonces, te vienen y te meten esta idea de que ellos sí conocen las cosas primeras y presentan sus testigos. Fulano de tal con doctorado en no sé qué de física, no sé qué, tal cosa. La ciencia dice, y eso nos parece que es maravilloso. Nos volvemos chiquiticos, ay sí, porque la ciencia dice. Hermanos, hubo un tiempo sobre la faz de la tierra en que la frase que más peso tenía es la Biblia dice. Tenemos que regresar a ese tiempo, al menos entre nosotros. Tenemos que regresar al tiempo cuando la frase la Biblia dice generaba un peso y un temor y estremecía el alma del ser humano. Lamentablemente ahorita
La frase que tiene ese peso en la sociedad es la ciencia, la pseudociencia, dice. Ahora, ¿qué dice allí? Dios les dice, bueno, justifíquense, digan, verdad es. O sea, bueno, demuestren que lo que están diciendo es verdad. Dejando eso de lado, hermano, nosotros no estamos para caminar con ellos en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? Son 3 cosas que más. Y creáis y entendáis que Jehová es Dios. Entonces miren el gran contraste que hay. Levántense las naciones de la tierra, pongan sus testigos aquí en público, que hablen, que digan sus supuestas verdades y que nos expliquen el supuesto principio que ellos conocen y que nosotros no. Pero ustedes no, ustedes son mis testigos, dice Jehová. Mis testigos que me conocen, que creen y entienden que yo soy Jehová. Que antes de Jehová no fue formado Dios, que ni lo será después de Él, y que Él es el único Salvador. Qué texto tan hermoso cuando lo entendemos completamente. Qué texto tan profundo. ¿Por qué? Porque estas personas que aseguran conocer por certeza qué ocurrió en el principio de los tiempos, descartan a Dios, sacan a Dios de la ecuación, y al sacar a Dios de la ecuación, le quitan el propósito de la existencia a la vida del ser humano. No solamente eres producto de un accidente, sino que eres un horrible accidente que no debió ocurrir. Eso es lo que pasa con el ser humano, que cuando le quitamos a Dios en medio, no solamente le quitamos el Creador, sino que le quitamos también el propósito a la existencia del ser humano. Nosotros somos testigos escogidos de Dios para conocer, creer y entender la gloriosa existencia del único y verdadero Creador, por el cual son todas las cosas y para el cual es la gloria eterna y para el cual existimos ahora y existimos por la eternidad. Romanos 11:36 no está aquí, pero un varón lo va a buscar y lo va a leer fuerte. Romanos 11:36. Mientras tanto, las chicas me hacen el favor de ir buscando Job, capítulo 35, versos 5 al 8. Romanos 11:36, ¿lo tenés? Léelo, lo más duro. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mire ese texto. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y ya lo había dicho el Señor, todos los llamados a mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, el propósito de la existencia humana es Dios. Es la gloria de Dios. Si le quitamos el Creador, le quitamos también el propósito a la existencia humana. Y tenemos un montón de gente depresiva sin saber por qué existen, ni para qué existen. Eso es lo que es el mundo moderno, por culpa del progresismo. Job 35, 5 al 8, por favor. Chicas, lo iban a leer, ¿verdad? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mira los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañarás tu iniquidad, y al hijo del hombre aprovecharás tu justicia. Hermanos, qué iluso el hombre que cree que puede matar a Dios. Eso no sucede sino en la ficción. El Dios de la Biblia es trascendente. El Dios de la Biblia no es afectado por el bien que usted hace y tampoco por el mal que usted hace. El hecho de que Él le muestre cómo vivir no quiere decir que es que Dios es menos Dios desde que el mundo se entregó al pecado. Es que Dios es menos poderoso, menos sabio, menos santo o menos capaz de destruir esta tierra porque el hombre lo ha abandonado. Al contrario, hermanos, al hombre como tú dañará tu impiedad. Al Hijo del Hombre le aprovechará tu justicia, no a Dios. ¿Quién necesita ser justo sino el ser humano? ¿Y quién recibe el beneficio de esa justicia sino el mismo ser humano?
¿Quién sufre por la maldad? El ser humano. ¿Quién recibe el efecto de esa maldad? El ser humano. Y Dios sigue en su trono. Tiembla delante de él toda la tierra. Entonces, el ser humano rebelde, este ser humano rebelde de esta sociedad moderna, cree que se ha emancipado de Dios, cree que se ha liberado de Dios y cree que su rebelión afecta en algo a su creador. Pero este Dios creador es trascendente y la obra humana no le da ni le quita nada a Dios. Al final, todo cumple el propósito por el cual fue creado. Hermanos, el impío cumple el propósito para el cual fue creado también. Una dama que busque corriendo Proverbios 16:4 y se lo lea a los demás. Proverbios 16:4, por favor. Una mujer que lea fuerte ese versículo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día del mal. Ahí está. Todas las cosas ha hecho Jehová para él mismo. Y ese que cree que se le salió de las manos a Jehová, nada. Aún el impío, al impío lo hizo el Señor para el día malo. Porque ese es el destino, ¿no?, que le espera. Y entonces dése cuenta cómo es Dios soberano incluso sobre este caos social que estamos viviendo. Cómo Dios tiene el control incluso sobre esas personas que han perdido el camino. Dios tiene el control. Pero la iglesia no ha perdido su rumbo. La iglesia no puede adoptar la misma filosofía, el mismo pensamiento. Para el creyente es un alivio observar que aún la desviación de la rebeldía humana repercute en la exaltación y en la glorificación del nombre de Dios. Y eso es un triunfo para nosotros. Cuando vemos este versículo, por ejemplo, ese que acababa de leer Yuri, y vemos que dice ahí, miren, es que todas las cosas las hizo Jehová para él, para su gloria. Incluso el impío, el perverso, el que aborrece a Dios, el enemigo de Dios, el ateo, el que sea, también lo hizo Dios para su gloria. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El propósito de la existencia humana es Dios. ¿Quién sufre por no conocer su propósito? El hombre. El hombre va a cumplir su propósito, quiera o no. El hombre, la existencia humana, va a repercutir en la gloria eterna de Dios, quiéralo el hombre o no lo quiera. Pero ¿quién sufre al ser despojado de su sentido de vida? El ser humano. ¿Y quién fue tan cruel de quitarle al hombre su origen definido? ¿Quién fue tan cruel de quitarle al hombre su propósito de existencia? ¿Quién es culpable de cientos de personas, miles de personas perdidas, sin rumbo en este mundo, que terminan arrebatándose sus propias vidas porque no encuentran sentido en su existencia? El progresismo. Por eso no hay cristianos progresistas, hermanos. Son dos conceptos opuestos. Tercera cosa que hace el progresismo con respecto a intentar arrebatarle la identidad al ser humano. Concibe al hombre también, no solo lo concibe sin origen, lo concibe sin propósito, lo quita el propósito, sino que además concibe al ser humano, le despoja de todo. Verdaderamente es cruel esta forma de pensar, porque despoja al hombre de su género definido. Y despojar al hombre del género definido es quitarle lo poquito que le quedaba al ser humano, su rol social. Arrebatarle su rol al hombre y a la mujer. Eso lo hace el progresismo. Eso lo hace el enemigo público número 1 de la iglesia cristiana en la actualidad, que es el progresismo. Sin lugar a dudas, hermanos, una de las aberraciones ideológicas ligadas al progresismo que más daño le ha hecho al ser humano es la ideología de género. De eso estoy hablando aquí, de ideología de género. La ideología de género propone que el género humano es un constructo social impuesto por un sistema opresor fantasmal e incomprobable científicamente, que ellos llaman patriarcalismo, o sistema heteropatriarcal, pero que es totalmente improbable. ¿Improbable en qué sentido? En que no se puede comprobar científicamente. Mire,
Más del 90% de los habitantes de calle son varones. Más del 80% de los bienes de consumo, socialmente hablando, está a nombre de mujeres. O sea, casas, fincas, bienes, propiedades, son en manos de mujeres. Pero las mujeres tienen más propiedades, son más ricas socialmente que los varones. ¿Sí? Además de eso, más del 80% de los suicidas son varones. Hermanos, más del 95% de los muertos en guerras son varones. ¿Cuál sistema heteropatriarcal existe? No es comprobable con datos. No se puede comprobar estadísticamente que eso exista. Es todo lo contrario. El hombre siempre ha estado como escudo de la sociedad. El hombre siempre ha estado dispuesto a llevar la carga que le corresponda para ver a su esposa y para ver a sus hijos bien. Los varones de verdad. Habrán los flojos que nos hacen quedar mal, pero eso es el varón socialmente hablando. ¿Cuál sistema heteropatriarcal que da el privilegio al macho blanco opresor? Hermanos, dejémonos de creer tonterías que predican las sociedades y que hoy en día son respaldadas con nuestros impuestos. Adoctrinados nuestros hijos en cosas, en mentiras, con nuestros impuestos. O sea, con la plata que nosotros damos al Estado. Y nosotros apoyando sistemas políticos que promueven esas mentiras. No hay cristianos progresistas, hermanos. Es un sistema insensato creer esas cosas. Entonces, si se cree que el género es un constructo social impuesto por un sistema opresor, entonces se predica también en esta ideología de género que entonces para liberarnos de esta opresión, entre comillas, porque es falsa, entonces hay que dejar atrás la aceptación del género biológico y establecer un nuevo género conforme al capricho de cada individuo. Lo que usted quiera hacer. Lo que usted cree que es aguacate, es aguacate. Ya. Ahí está. Entonces, es simplemente lo que usted quiera hacer, eso es su género. Ahí está. Pero el problema no está ahí, porque locos ha habido siempre. Locos ha habido siempre. Siempre puede llegar aquí y creerse que es un helicóptero. Yo no tengo problema que usted cree que es un helicóptero, pero cuando usted me diga, monta ese pastor que me lo voy a llevar y se va a tirar por el tercer piso, yo le digo, a ver hermano, hágale tranquilo, pero yo no voy a viajar en ese helicóptero, porque es que es loco que usted, no yo. Hasta ahí no hay problema, y que hayan locos siempre ha habido. Le voy a decir cuál es el problema. Que este sistema utiliza recursos estatales e internacionales, gubernamentales, para obligar a los que no estamos locos a hablar como locos y a pensar como locos. Y eso no tiene sentido. Por eso le digo que no solamente va en contra de la fe cristiana, va en contra de la razón, va en contra del raciocinio, de la lógica. En esto consiste la ideología de género. Establecer normas y leyes que obliguen a toda la sociedad a reconocer y aceptar mi decisión de cuál es mi género. Si bien los postulados de esta ideología carecen de toda lógica, de todo raciocinio, como ya les dije, se ha extendido arrasadoramente por todo el mundo, impulsado por un movimiento globalista que ya viene en boga hace muchos años, y también impulsado por un sistema que busca la reducción poblacional, que ese es otro problema que tenemos, que nos han metido en la cabeza que somos muchísimos y nos vamos a acabar el mundo, entonces hay que evitar tener hijos y entre más gente que no pueda reproducirse haya, pues es mejor. Entonces esa es la idea de este sistema y por eso se promueve con dinero, con mucho dinero. Aquí se mueve muchísimo dinero detrás de esto. Entonces, como esa parte había que explicarla, ya quedó explicada. Pero a nosotros nos interesa el trasfondo espiritual de esto. Más que el trasfondo sociopolítico de esto, el trasfondo espiritual. ¿Qué implica esto espiritualmente y por qué la iglesia tiene que ser contracultural? Que es lo que estamos estableciendo. ¿Por qué tenemos que ir en contra de este sistema cultural? El trasfondo espiritual de todo esto es un desconocimiento del diseño de Dios para cada persona. Es así de sencillo. Claro, pues que si usted es producto de un azar, es una serie de átomos que está por ahí flotando, que en cualquier momento va a desaparecer, que no tiene sentido, que no es eterno y que no tiene propósito en su existencia, pues todo este asunto del azar es que el azar puede equivocarse, ¿no? Y por eso usted, según ellos, puede nacer en un cuerpo equivocado. Pero resulta que nosotros entendemos que el origen es Dios, que el propósito es Dios y que por lo tanto el diseñador de cada ser humano es Dios.
Así que el trasfondo espiritual de todo esto es desconocer el diseño de Dios para cada persona. Una negación del rol que Dios nos ha ligado a nuestro género biológico, ya sea este masculino o femenino, porque en Dios y en su palabra existen únicamente dos géneros. Dos géneros. Sin embargo, para estas personas existen un mínimo de 37 y hasta ahora un máximo de 112 géneros. O de géneros, diría yo. Pero sí, es simplemente eso lo que existe. Una multitud de géneros. Lo cierto, bíblicamente, es que el diseñador divino ligó a nuestra esencia, porque como Él es extremadamente sabio, ligó a nuestra esencia, a cada una de nuestras células, nuestro género. Usted se encuentra por allá un hueso de un ser humano que vivió hace 8.000 millones de años, como dicen ellos, que en realidad no es así, tendrá 4.000. Listo. Saca de allá, saca una prueba genética y le dicen, pertenece a una mujer de 32 años. ¿Cómo es posible? ¿Cómo van a decir que es mujer? Ella creía que era un helicóptero Apache, ¿no? Pero es mujer porque el ADN dice es mujer. Ah, y ese que se operó y que se mandó a hacer y que se tal cosa y que el gobierno le pagó los implantes, sí, también es hombre. Cuando le hacen la prueba genética es hombre. Es así de sencillo, porque Dios es tan sabio que te puso marcas por todas partes. ¿Cómo es que dicen? Te cosió al ser humano, ¿no? Dicen así cuando le ponen a las motos la placa por todas partes, ¿no? Así lo mismo. Entonces nos pecoció. No hay una célula que no grite que somos en nuestro cuerpo. Todas las células de nuestro cuerpo gritan la identidad que Dios nos puso. Y eso es algo maravilloso, porque así es Dios de trolos, dicen por ahí, ¿no? Simplemente para reírse del ser humano intentando librarse de él, hace cosas como estas. Génesis 5, 1 al 2. Nave de la mano izquierda se van a redimir con la lectura. Génesis 5, versos 1 y 2. ¿Listos? 1, 2, 3. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Oiga, este es el libro donde quedó registrado todas las generaciones de Adán, dice allí. El día en que Dios creó al hombre, que lo hizo a su semejanza, y que lo creó varón y hembra, y le llamó humano, o le llamó Adán, que es lo que significa allí. Es decir, lo humano solamente tiene dos clasificaciones, varón y hembra, punto. Eso es lo que está diciendo el texto ahí. El humano solo puede existir sobre la tierra ligado a uno de estos dos géneros, y cualquier otra asignación que la sociedad quiera imponernos no es más que una pantomima social. La búsqueda de la justificación y la normalización de una aberración sexual pecaminosa. Nos guste o no. Seguramente, si esto lo llega a ver alguien por YouTube, nos van a cerrar el canal. No me importa, lo pueden cerrar. Pero es la verdad. Levítico 18, 22 al 25 no aparece ahí. ¿Levítico qué? 18, 22 al 25. Allí lo voy a leer yo, ustedes lo pueden buscar y yo se lo voy a leer. Habla entonces con claridad de qué piensa Dios de esas tendencias. Dice así claramente: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Miren lo que está diciendo la Biblia de claro aquí. Ahora hay un movimiento teológico posmoderno que intenta quedar bien con todo el mundo, prostituirse ideológicamente, y entonces intenta tomar todos estos textos y darle otro sentido, decir, no, eso que dice ahí no es lo que Dios quería decir. Porque ellos son superiores y saben que lo que dice la Biblia no es lo que Dios quería decir, ahora, ¿no?
Entonces, pero realmente, si uno es sensato y lee, lo que dice ahí simplemente es que esto es un pecado, y no más. Y así lo ve Dios, como un pecado, y no más. Como creyentes, nosotros como iglesia, no podemos normalizar lo que Dios califica como pecado. No tenemos derecho a normalizar, que es lo que se busca, normalizarlo, verlo como normal. No podemos normalizar lo que ya está catalogado en la Biblia como un pecado. No se puede hacer. Ahora, hermanos, digamos que estos son textos selectos. Si usted lee todo el capítulo 18, se va a encontrar que hay mucho más pecados sexuales. Algunos que la iglesia ha intentado normalizar, como por ejemplo la infidelidad sexual, el acostarse con personas que no sean nuestra pareja, ¿no? Eso se ve menos feo. Se ve menos feo porque es más común entre nuestras huestes, entre nuestras filas. Entonces no nos parece tan malo, hermanos, es igual. Es igual, hermano. También habla, por ejemplo, del incesto. Allí. También. Es que la iglesia no está para justificar un pecado u otro, para hacer un pecado más liviano u otro. La iglesia está para calificar el pecado como lo que es pecado. Así nosotros mismos, como miembros de la iglesia, estemos luchando con un problema de infidelidad. Así nosotros mismos, como la misma iglesia, estemos luchando con una adicción a la pornografía. Así nosotros mismos, como la misma iglesia, como parte de la iglesia, estemos luchando con un pecado. De todas maneras, no tenemos derecho a decir, no, pues como yo practico eso, eso sí no es pecado. Que ese es el gran problema. Ese es el gran problema. No es que el pecado nos sorprenda, el pecado está ahí en nuestra naturaleza, molestándonos constantemente hasta que Cristo venga y nos transforme. El problema es querer justificar el pecado. La iglesia nunca puede llegar al punto de intentar justificar el pecado. Tiene que calificarlo como tal. Así él mismo o usted mismo, como miembro de la iglesia, esté luchando con un pecado como tal. ¿Entendemos ahí? Muy bien. Entonces, la realidad es que hay otros pecados ahí, otras aberraciones sexuales que Dios también considera abominación y la iglesia también debe considerar abominación. Pero en cuanto a este problema de querer justificar las desviaciones sexuales y normalizarlas, incluso santificarlas, como lo está haciendo la iglesia católica, por ejemplo, para no perder adeptos, la iglesia cristiana evangélica verdadera jamás lo hará. Y si lo llega a hacer, pues ya no es tan iglesia. Es lo único que les puedo decir. Romanos 1, 22 al 32, no lo voy a leer, pero espero que usted lo busque para que observe algunas cosas allí. En Romanos capítulo 1, versos 22 al 32, explica claramente que la humanidad que ignora el testimonio que Dios ha dado de sí mismo y da gloria a las criaturas antes que al Creador, es castigada por Dios con una mente corrompida. Y esa mente corrompida conduce al hombre a la deshonra de su propio cuerpo, que es lo que estamos viendo hoy en día. Deshonran su propio cuerpo. Y como con los demás pecados, quien tiene una tendencia a la desviación sexual, que cualquier persona tiene el potencial para tener una tendencia a la desviación sexual, cualquiera. Entonces, que como cualquier pecado, no se trata de normalizarlo y de justificarlo, sino se trata de confesarlo y apartarse. Todos los pecados se lucha por ellos igual. Hay que confesarlos, arrepentirse, confesarlos y apartarse. Ese es el asunto con el problema. ¿Cómo atendemos al homosexual? Así. Si está dispuesto a recibir la palabra de Dios tal como Dios la dice, que es pecado, que hay que luchar contra eso. No odiamos a la persona, no aborrecemos a la persona, pero no justificamos su práctica. Así de sencillo es. No es popular, no es progresista, no es moderno, pero es bíblico, es real. Y así pensamos, y así vivimos. Y por eso les digo, no hay cristianos progresistas. Ahora, ¿en dónde encuentra el que tiene una desviación sexual? ¿En dónde encuentra su fortaleza y su refugio? En el mismo lugar donde nosotros, pecadores, hemos encontrado fortaleza y refugio. En la gracia de Jesucristo, en el perdón de Jesucristo, en su sangre derramada en la cruz, por Él, por el pecador. Allí encuentra el que tiene problemas de desviaciones sexuales
encuentre la misma salvación que hemos encontrado nosotros, con nuestros problemas, incluso con nuestros problemas sexuales. También encontramos refugio en Jesucristo, porque Él, por gracia, nos ha salvado a cada uno de nosotros, y también hay gracia para el pecador que no justifica su pecado, sino que lucha contra él. Ahora, hermanos, todo consiste en esta realidad. Dios no se ha equivocado. Si nos hizo hombres, somos hombres. Y si Dios hizo al ser humano mujer, es y será siempre mujer. Confiamos y creemos en Dios y somos capaces, o la iglesia tiene que ser capaz de confiar en Dios este aspecto de su vida, el aspecto sexual. Hermanos, somos muy reacios a entregar ciertas partes de la vida a Dios. Dios gobierna sobre nuestra sexualidad también. De eso se trata, que Dios es soberano. Hay un texto que aparece en el Nuevo Testamento en Romanos y aparece en Isaías 45. Quiero que leamos la versión de Isaías 45, versos 9 y 10. Búsquenlo todo, porque es el último texto de hoy. Isaías 45, versos 9 y 10. Y miren lo que dice aquí, porque yo creo que define realmente qué está pasando en el corazón de estas personas. ¿Qué está pasando en el corazón de una persona que dice, no, yo no soy esto que soy? ¿Qué está pasando ahí? Porque no podemos ser tan superficiales de simplemente pasar por encima de ello. Hay un problema grande en su corazón. Una persona que no entiende su origen, que está viviendo una vida sin propósito, y una persona que se le arrebata su identidad y se le arrebata su rol social. Es una persona digna de conmiseración de parte nuestra. Y dice el texto, leemos juntos, 1, 2, 3. Ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? El problema de los adolescentes que están con esta línea ideológica, que terminan culpando a sus padres. ¿Por qué? ¿Por qué me tuviste así? Eso es lo que pasa. Problema de la criatura diciéndole a su hacedor, ¿por qué me hiciste así? Hermanos, qué gloria poder descansar en que Dios nos hizo así. Y poder sentirnos plenos por lo que Dios hizo de nosotros. Y poder desarrollar nuestro rol social conformes con lo que Dios ha hecho de nosotros. Mujeres, no se dejen engañar. El feminismo no es liberación, es esclavitud. La libertad está en Jesucristo y solamente ha estado ahí para hombres y para mujeres. La libertad verdadera está en aceptar el diseño divino, en disfrutar el diseño divino y en creer en la soberanía divina. ¿Se dan cuenta por qué no podemos ser progresistas? Solamente hemos estudiado un punto. Quieren arrebatar la identidad del ser humano y nosotros no estamos dispuestos, porque cuando se le arrebata la identidad al ser humano hay que pasar por encima del dueño, el hacedor y el propósito de la existencia humana. Entonces no podemos permitir ni apoyar esta línea de pensamiento. Concluimos hoy diciendo que la iglesia debe plantarse firme contra la corriente cultural que despoja al hombre de su identidad, creando en él incertidumbre, despropósito y pérdida de su rol sexual y social. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia creemos en un Dios soberano, en un Dios perfecto, cuya obra es perfecta. Hermanos, de aquí salen a enfrentarse con una sociedad despiadada. Sobre todo les tengo conmiseración y pesar a los muchachos que están en la universidad y tienen que salir a enfrentarse ideológicamente como tigres contra una jauría completa que está en su contra. Profesores en su contra, compañeros en su contra. Jóvenes, sean más firmes que los adultos. Aprendan de su Dios, conozcan a su Dios, sean mejores. Y ustedes, que ya nadie les friega la vida y que deciden lo que hacen, protejan a los suyos de estos peligros. Y el Señor nos ayude.
Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo de estudio. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias porque nos permites predicar lo políticamente incorrecto, lo que no es popular, lo que puede ser vetado, lo que no va a calzar en las redes sociales, lo que no va a gustar, lo que va a ser criticado. Señor, permítenos ser incómodos a este mundo, como Cristo fue incómodo a este mundo. Y permítenos ser luz a este mundo y sal, como Cristo fue la luz del mundo, que vino a mostrar lo que las tinieblas escondían, que vino a hacer evidente que la putrefacción se extiende y es la sal la encargada de conservar la pureza. Concédenos, Señor, ser firmes como iglesia, concédenos ser mejores y concédenos no dejarnos arrastrar por las ideologías perversas, malignas, destructivas, putrefactas que este mundo promueve. El Señor nos dé la fuerza, porque sabemos que la guerra apenas comienza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.